Amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar de los premios Nobel, ¿no? Recientemente tuvimos en el escenario internacional grandes noticias para estos premios que en la emisión de 2022 pues fueron controversiales, sobre todo en la parte del Premio Nobel de la Paz. Hoy vamos a hablar de su origen y vamos a hablar de quién puede aspirar, ¿no?, a ser ganador de este importante distintivo a nivel internacional. Pues resulta que el Premio Nobel, ¿no?, es un premio, un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que han llevado a cabo investigaciones, descubrimientos, contribuciones notables a la humanidad, ¿no?, gracias a sus actividades profesionales o a las actividades que llevan a cabo en el día a día, en su quehacer o en su labor, puede ser docente, política, económica, de investigación, etc. Los premios Nobel se instituyeron en 1895 y fueron la última voluntad de Alfred Nobel, ¿no?, un industrial sueco que creó una fundación justo para poder dar pie a esta presea, ¿no?, y que año con año a través de un fideicomiso se entregaran y fuera la asamblea del premio Nobel, ¿no?, del Instituto Karolinska, que elige, por ejemplo, al ganador de medicina, ¿no?, y que fuera además, junto con el Parlamento, ¿no?, también quien evaluara las propuestas y pudieran no solamente evaluar las propuestas, las candidaturas y la factibilidad y la viabilidad, sino los proyectos que cada una de esas candidaturas respalda. Pues resulta que los premios Nobel se entregan en algunas categorías como las siguientes, ¿no? Física, química, medicina, literatura y paz. Y particularmente el Premio Nobel de la Paz, que ha sido uno de los más controvertidos a nivel mundial, pues tiene una tradición bastante interesante, porque déjenme platicarles, ¿no?, ¿quién se puede nominar al Premio Nobel de la Paz? Bueno, el Premio Nobel de la Paz puede ser, según la Fundación Nobel, ¿no?, puede estar dirigido o se puede otorgar a miembros de asambleas nacionales, gobiernos de estados soberanos, incluidos jefes de Estado. Y ustedes saben que, de acuerdo a la teoría general del Estado, la soberanía es el derecho inalienable de los estados. Quiere decir que al hablar de estados soberanos estamos hablando de estados que son reconocidos por la comunidad internacional con los elementos sine qua non del estado: población, territorio, gobierno y, por supuesto, son soberanos, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, pues algunos sujetos atípicos del derecho internacional no podrían perfilarse hacia esta candidatura. Por otro lado, también están los miembros de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, están los miembros del Instituto de Derecho Internacional, puede haber directores de universidades, profesores universitarios en las áreas de historia, leyes, ciencias sociales, filosofía, teología o religión, y también aquellos directores de institutos dedicados a la investigación sobre la cultura de la paz, ¿no? También se puede proponer o postular a personas que ya hayan ganado el Premio Nobel con anterioridad, y por supuesto también pueden ser sujetos al Premio Nobel los miembros del comité del Nobel, ¿no? El comité noruego del Premio Nobel es quien decide al ganador, ¿no? Este comité está integrado por 5 personas y el voto es a través de mayoría directa. ¿Qué es lo que ganan? Pues bueno, ganan una medalla, ¿no?, un diploma, y ganan también un recurso que en esta ocasión está más o menos tasado en 874,000 euros, ¿no? Que ya por la paridad del euro con el dólar más o menos está 1 a 1, entonces más o menos son $900,000. Y este dinero pues debe estar destinado prioritariamente
a la continuidad de las investigaciones que han llevado a los ganadores a obtener esta máxima presea internacional. Les decía yo que es súper controvertido porque, bueno, a lo largo de la historia, si yo les dijera, por ejemplo, que Adolfo Hitler fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1938, previo a sus ideales y a sus acciones expansionistas que dieron pie al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues no lo podrían creer. O si les digo, por ejemplo, que Mahatma Gandhi estuvo 5 veces nominado al Premio Nobel y no fue galardonado con el Premio Nobel nunca, pues pensaríamos que hoy esta controversia en la que se vio involucrado el presidente de Ucrania, ¿no? Cuando algunas personas decían que él no era merecedor de esta nominación y que tendría que ser el Parlamento Europeo quien decidiera quién pudiera ganarlo, pues bueno, en realidad no es el Parlamento Europeo, es el Parlamento noruego, ¿no? Y por otro lado, pues también es importante decir que todos pueden proponer salvo uno mismo. Es decir, yo no podría proponerme a mí misma para ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Esa es una condición muy importante, ¿no? Y a partir de eso, entonces, pues se generó una controversia bastante interesante respecto a por qué el presidente, por ejemplo, de Ucrania, podría ser galardonado con este premio, que por supuesto no fue otorgado a él, se ha otorgado a una fundación de búsqueda de evidencia de violación a los derechos humanos. No es una fundación bielorrusa que trabaja justamente en los territorios de Rusia y de Ucrania para documentar crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, cosa que por supuesto en este momento, ¿no?, en el contexto de la guerra, pues es sumamente pertinente y urgente, no solamente porque es importante hablar de derechos humanos y de la eliminación sistematizada de la violencia, sino porque en este caso en particular, pues Bielorrusia también ha sido víctima de los atropellos, ¿no?, de los gobiernos, del gobierno ruso, y sobre todo con el parteaguas del final de la Guerra Fría, del cual ya hemos hablado en esta serie de episodios de podcast, y pues se generó todo un aparato para regresar a algunas exrepúblicas a este mandato ruso que hoy todavía vemos, ¿no?, con la intención de seguir expandiéndose por los territorios de Europa del Este. Bueno, resulta que entonces ha habido presidentes de los Estados Unidos, Barack Obama, por ejemplo, ¿no?, Harry Truman, y varios presidentes que han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Incluso ha habido en el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no?, el expresidente Santos, que fue galardonado justamente por haber propiciado la firma de la paz, ¿no?, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y haber puesto fin, ¿no? Juan Manuel Santos es el emblema de este final de 50 años de la guerra civil en Colombia. Creo que es bastante interesante hablar del Premio Nobel de la Paz con esta visión, ¿no? Porque, bueno, ha habido muchos investigadores, académicos, ¿no?, que han ganado este premio y han sido reconocidos por su labor, no por las intenciones, por su labor. Por ejemplo, Marie Curie, ¿no?, recibió el Premio Nobel de Física en 1903, y que déjenme decirles además que, curiosamente, Marie Curie tuvo que trabajar bajo la sombra de su esposo durante muchos años, porque no había cabida para una mujer en el campo de la física. A Marie Curie le toca romper los paradigmas de género en las disciplinas, ¿no?, en las ciencias duras, y que finalmente este trabajo que presenta su marido, ¿no?, es lo que le vale el Premio Nobel
a los Curie y a Marie Curie en particular el reconocimiento en 1903. Pero ella finalmente llega al mundo académico y al mundo de los grandes investigadores gracias a la muerte de su esposo, a que deja la plaza en la Universidad de Francia, ¿no? En donde era profesor titular de cátedra, y entonces a ella le dan esa titularidad por la muerte del esposo. Fíjense qué interesante y qué difícil, porque estamos hablando de un siglo, ¿no?, atrás, en donde la lucha por los derechos de las mujeres ya existía, ya había una necesidad de reconocer a las grandes mujeres y a las mujeres exitosas del momento. Sin embargo, la estructura social todavía no permitía este paso abierto, ¿no?, de las mujeres en estos esquemas o en estos bloques de participación prioritariamente masculina. Pues resulta entonces que también, por ejemplo, la Cruz Roja ha ganado 3 veces el Premio Nobel de la Paz como institución internacional, como un organismo no gubernamental internacional que ha buscado incansablemente estar en los frentes de combate asistiendo a la población civil. En 1917, en 1944 y en 1963 son los años en los que la Cruz Roja Internacional gana el Premio Nobel de la Paz por sus acciones en favor de la sociedad civil en tiempos de guerra, ¿no? El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no?, ha ganado el Premio Nobel de la Paz en 2 ocasiones, 1954 y 1981, por su asistencia a los refugiados también desplazados por la guerra. Y aquí a mí me gustaría acotar, por ejemplo, la gran labor que hace el Reino Hachemita de Jordania, uno de los países que más trabaja con los refugiados, y que por la posición estratégica de Jordania, pues han generado una cultura de recepción a los refugiados bastante interesante, con políticas públicas bastante claras, ¿no?, y tratando de promover esta idea de que Jordania es un oasis de paz en el Medio Oriente. Justamente este tipo de acciones, pues son acciones puntuales, concretas, ¿no?, que de alguna forma se han documentado a través de la historia y que son reconocidas por el Comité del Nobel. Otro dato interesante y curioso es que por primera vez en la historia de los premios Nobel, en 2020, la ceremonia fue en línea, no fue presencial, ¿no? Desde 1944 no ocurría esto, en el 44 obviamente por el tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y ahora en el 2020 pues fue por esa gran disrupción de la pandemia, ¿no?, que vivimos ahora. Cada año en diciembre se entrega el premio Nobel y en esta ocasión pues estará nuevamente llevándose a cabo desde tanto con la presencia del Comité Noruego del Nobel, el rey de Noruega y el rey de Suecia, ¿no?, llevan a cabo la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Se entregan los diplomas, se entregan las medallas y se entregan los títulos de los fideicomisos correspondientes para mantener las investigaciones en curso. Por ejemplo, ¿no?, en los campos que generalmente se hace o que hacen más eco, ¿no?, pues están el Premio Nobel de Física, el Premio Nobel de Economía, por ejemplo, ahora, que ha tenido una gran recepción en medio de la comunidad académica, ¿no?, por las investigaciones que hay sobre los nuevos modelos económicos y las nuevas formas de consumo. Pero en este año también se reconoció, por ejemplo, con el Premio Nobel de Física, a quienes han estudiado los saltos cuánticos y la posibilidad, ¿no?, ya con modelos físicos específicos, la posibilidad de los multiversos. Entonces, todo esto que nosotros vamos viendo, ¿no?, la configuración de estos premios, pues es no solamente fascinante, sino creo que es una de las labores más importantes que hay para reconocer estos otros acontecimientos, ¿no? Esto otro que hace del ser humano un ser en constante aprendizaje, de constante adquisición de conocimiento, pero además, como bien lo dice en el testamento,
en su testamento, Alfred Nobel, pues reconocer a personas cuya labor diaria es contribuir al bienestar de las naciones y al crecimiento de la humanidad. Creo que hoy además nos hace falta mucho abordar en ese tema y sobre todo apostarle a estas nuevas formas de contribuir más allá de los temas políticos, más allá de los enconos, de las divisiones, ¿no? Más allá de las controversias que hay entre los países o entre los mismos grupos sociales al interior de las naciones. Hoy el mundo necesita ciudadanas y ciudadanos destacados que contribuyan positivamente al desarrollo de una mejor sociedad. El Premio Nobel de la Paz sigue siendo una gran tradición a nivel global, independientemente de las controversias y de los cuestionamientos respecto a las asignaciones, a las nominaciones y sobre todo a los fondos que hay detrás, ¿no? de estos grandes proyectos de investigación. Creo que la labor más importante es continuar con el reconocimiento a estos ciudadanos y ciudadanas excepcionales del mundo que buscan contribuir al beneficio permanente de la sociedad. Pues hemos llegado al final de este episodio de Mis Ojos en el Mundo. Muchísimas gracias por acompañarme. Me da mucho gusto haber podido comentar con ustedes este tema. Y bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Espero que tengan un excelente fin de semana, excelentes días por venir y nos vemos muy pronto. Mi nombre es Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, académica y empresaria. Muy buenos días.